cambian el mundo hoy. Dime qué decir. Yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el rey. Quiero cantar de tu gracia. Quiero andar tus palabras. Que el mundo pueda ver que vives por siempre. De tu amor anunciaré. Dime qué decir. Yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el rey. Quiero cantar de tu gracia. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora. Aquí estamos un miércoles más en este programa que se llama Hablando de Ti. Gracias a Dios que podemos estar aquí nuevamente para hacer este programa. Como cada miércoles hasta las 0 horas estamos acá en vivo en los estudios de la radio en la 94.1 FM La Predicadora. En este día miércoles 30 de julio de este 2025 le agradecemos al Señor que podemos estar aquí. Gracias a Dios por todo lo vivido, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que va a seguir haciendo en estas 2 horas que restan para culminar este día miércoles. Así que gracias al Señor, estamos en vivo acá. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús nos dirigimos a ti agradeciéndote, Señor Dios mío, por tu inmensa misericordia, por tu divina presencia, por tu amor, por tu poder, Señor. Gracias, Señor, que podemos estar una noche más, Señor Dios mío, en los estudios de la radio. Te agradecemos todo lo que tú, Señor Dios mío, has hecho y vas a hacer. Bendice, Señor Dios mío, a la amada audiencia. Bendice cada hogar, cada familia, cada matrimonio. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú, Señor Dios mío, estás haciendo. Señor, gracias, Padre, que en estas 2 horas podamos disfrutar también, Señor, de tu palabra por sobre todas las cosas. Y te agradecemos, oramos por todos los que están en sintonía, que tú sigas bendiciendo, Señor, Padre, en cada hogar, hasta donde llegan estas ondas de la radio y a través de la aplicación. Padre, te pedimos que tú estés obrando, sanando, libertando para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar. Y estamos acá en Hablando de ti hasta las 0 horas. Podés comunicarte al 11 60 39 33 75 o al 11 61 77 90 19. También tenemos el número de línea al 60 71 38 45, donde te podés estar comunicando. Tengan ustedes muy buenas noches, amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Estamos en vivo en esta noche para compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios, como todos los días miércoles, muy contenta y agradecida al Señor por la vida de mi esposo, el pastor Omar Escubilla, por nuestro hermano operador Mauro Sánchez, que está como siempre allí, detrás del vidrio, está allí y hoy está acompañado. Gracias al Señor por nuestra hermana Adriana también, que se encuentra acá en la radio, que está allá disfrutando de la amistad también con nuestro hermano, compartiendo esta noche. Damos la gloria al Señor por todo lo que Él nos permite disfrutar en este tiempo. Gracias a Dios que hemos podido llegar bien, gracias al Señor por la vida, por la salud, por la salvación, por la palabra de esperanza que nos da todos los días, por esa palabra de aliento que nos consuela y nos levanta cada mañana, ¿sí? Gracias al Señor, porque siempre tenemos una palabra de Dios. Cuando nosotros de pronto estamos quizás preocupados o estamos afanados o estamos quizás también turbados muchas veces con tantas preocupaciones, viene la palabra del Señor, el Espíritu Santo utiliza esta palabra que es viva y actúa en nuestros corazones, nos hace cambiar, ¿no?, la manera de pensar, de ver las cosas, y por eso le damos gracias a Dios, porque estamos adorando y sirviendo a un Dios vivo, un Dios que nos habla, un Dios que se mueve, un Dios que nos toca, nos acaricia, nos abraza, un Dios que nos sostiene, ¿sí? El único Dios, no es un Dios cualquiera, uno más del montón, no. Él es el Dios eterno, el Dios vivo, al cual en esta noche estamos sirviendo, y hoy vamos a seguir compartiendo acerca de la Biblia. Seguimos con bibliología, la segunda parte. Hemos visto ya la primera parte que abarcaba desde los comienzos, ¿no? Cómo se escribió la Biblia, qué materiales se usaron, cómo llegó, quiénes fueron los traductores, cómo son los manuscritos, cuántos originales hay, si hay originales o no los hay, en qué idioma fue escrito, ¿sí? Hemos visto todo eso ya en la primera parte de bibliología, y hoy vamos a comenzar con la segunda parte, que abarca la hermenéutica, ¿sí? Esto tan importante, usted dice a lo mejor, ¿y esto qué es, no? Y la hermenéutica sagrada es la interpretación bíblica, la interpretación correcta de los textos. Hermenéutica sagrada es la ciencia que nos enseña a interpretar y determinar el significado de los textos bíblicos. Esto es lo que vamos a comenzar en esta noche a desarrollar, y esto es un tesoro para todos los predicadores, para todos los maestros, para todos los obreros, diáconos, para todo siervo de Dios que utiliza la palabra de Dios como su herramienta, ¿no?, en la obra del Señor. Hay diferentes ministerios, hay diferentes lugares, ¿no?, donde el Señor nos ocupa en su obra, pero particularmente es importante saber tener la interpretación correcta de la Biblia. Y como nosotros siempre venimos hablando y compartiendo con ustedes lo que hemos recibido, lo que se nos ha enseñado, lo que hemos aprendido, lo que hemos retenido, lo transmitimos, también lo compartimos. Y damos gracias al Señor por este privilegio que nos da de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. No porque nosotros seamos mejores, ni seamos los sabios, ni nada por el estilo, sino lo que de gracia hemos recibido, de gracia lo estamos impartiendo. Y esto es muy importante para todo siervo de Dios, que sepa usar bien la palabra de verdad, ¿sí? Y esto que estamos compartiendo, la hermenéutica, trata de las leyes generales y especiales que son propiamente aplicables al estudio de la Biblia. Aquellos que a lo mejor no les gusta estudiar, bueno, dicen esto no es para mí. Y bueno, y así los tenemos luego predicando un mensaje erróneo, haciéndole decir a la Biblia cosas que no dice, manipulando a la gente, ¿no?
porque muchas veces por la falta de preparación, mucha gente también que no se preocupa de interiorizarse qué me está diciendo Dios en su palabra. Y qué lindo, qué maravilloso que es poder saber que el Espíritu Santo nos ha capacitado, y vamos a seguir profundizando en esta noche con respecto al estudio de la Biblia. El término deriva del verbo hermeneus, que significa exponer el sentido verdadero de algo. Por eso de ahí hermenéutica, exponer el sentido verdadero de la palabra de Dios, en este caso sería, ¿sí? Los inicios de la interpretación bíblica se registran a partir del libro de Esdras, que era escriba este hombre, y lo tenemos en Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 8, donde la palabra de Dios nos habla acerca de esto tan particular e importante, ¿sí? De poder interpretar la palabra de Dios. Desde tiempos antiguos lo vemos ya en el Antiguo Testamento, la importancia de poder interpretar la palabra del Señor correctamente. Y vemos acá en este capítulo 8 del libro de Nehemías, ¿sí? Que bueno, fueron contemporáneos estos varones de Dios, a los cuales Dios usó para restaurar los muros de Jerusalén, para nuevamente restaurar el culto, la adoración luego de el regreso del cautiverio. Y vemos en la palabra del Señor, en Nehemías capítulo 8, vamos a estar leyendo en esta noche. Y mientras usted se puede estar comunicando, como bien lo dijo mi esposo, saben que siempre oramos por las peticiones, y si a lo mejor queda alguna petición o algo que usted dice, bueno, no oraron, délo por seguro que nosotros oramos en la iglesia, llevamos todas las peticiones, oramos en nuestra casa también por los pedidos de oración, y así sabemos que Dios está respondiendo cada petición, estamos viendo la gloria del Señor, la manifestación del Señor en cada una de nuestras reuniones, en cada trabajo que realizamos para el Señor. Todo es bendecido por Dios, y eso es lo que importa, ¿sí? Cuando el Señor se glorifica, y Él lo hace a través de la oración de su pueblo, ¿sí? Es necesario que oremos también. Y vamos a leer acá en Nehemías capítulo 8, donde la Biblia nos habla acerca de este escriba llamado Esdras. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, ¿sí? Y vemos acá, hermanos, que la palabra del Señor dice que este libro de la ley fue leído delante de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Severías, Jamín, Acud, Sabebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido
de modo que entendiesen la lectura. Vemos acá, luego de regresar del cautiverio, lo que estaba aconteciendo al leer la palabra de Dios, ¿no? Dice la Escritura, en este versículo 8 que hemos leído, ponían el sentido de modo que entendiesen las Escrituras. ¿Quiénes? Los que leían. Y de la misma manera, esta es la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, incluso yo también, muchas veces por leer apresuradamente, nos equivocamos y cambiamos las palabras, o leemos mal un nombre, y qué tremendo cuando leemos el nombre de Dios, nos equivocamos. Realmente esto es algo que nosotros tenemos que saber leer correctamente también y poner el sentido. Acá dicen lo que leían y hacían entender al pueblo, o sea que ellos le transmitían. ¿Por qué es esto importante? Porque aquellas personas que habían vuelto del cautiverio no conocían al Dios, no conocían la ley de Dios, ¿sí? Si bien en el cautiverio ellos tenían un tiempo de adoración, celebraban los cultos y todo lo demás, pero no todos sabían o tenían conocimiento de la ley de Jehová, ¿sí? Porque podemos ver acá, hermanos, que después de la cautividad en Babilonia, el pueblo de Israel nunca volvió a la adoración de los ídolos. Ellos habían aprendido para siempre la lección de que el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y ello gravitó en el hecho que emprendieran el estudio intensivo de las Sagradas Escrituras. Por causa de este interés en los libros de la ley surgió la necesidad de maestros que explicaran e interpretaran su sentido. Y fue así que vino a establecerse el oficio de escriba. O sea que un escriba era un intérprete y también era una persona que enseñaba, ¿sí? Los escribas eran hombres laicos, pero trabajaban con el sacerdocio. Su ministerio era copiar las escrituras y explicar al pueblo su sentido. También fueron llamados doctores de la ley, tiempo antiguo ya, ¿sí? Y este Esdras era uno de ellos, y allí estaban los levitas también, como hemos leído, que se nombra acá, que el Señor inspiró para que estos nombres quedaran registrados. Fue un día emotivo, particular, y quedó registrado en la historia y en la memoria delante de Dios, ¿no? En la memoria de los hombres delante de Dios, estos nombres. Gloria al Señor por eso. Y así a través de toda la Biblia encontramos referencia a gente especializada en la interpretación de las Escrituras. A través de la Biblia encontramos gente que Dios ha capacitado para que ellos pudieran interpretar y transmitir, ¿sí?, las Escrituras. Esto vemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto en la Biblia, justamente. En el Salmo, por ejemplo, 119, versículo 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, ¿sí? Y vemos también otro pasaje que nos habla acá en el mismo Salmo 119, en el versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Decía el salmista aquí en estos versículos, y también decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué bueno, la necesidad del ser humano de poder comprender el mensaje del cielo, el mensaje de la palabra de Dios, este mensaje que fue transmitido a través de los hombres, de los seres humanos, y al comienzo fue también transmitido a través de la misma creación. Dios ha hablado de muchas maneras, dice la Escritura, pero también Él preparó personas capacitadas para poder interpretar correctamente y transmitir este mensaje correctamente. Y volvemos a reiterar que la hermenéutica es la ciencia que nos enseña a interpretar y determinar el significado de los textos bíblicos. Esto recién está comenzando, así que lo invito a que usted se quede con nosotros en la sintonía y que pueda nuevamente escuchar el programa a través de Facebook, a través del canal de YouTube.
que pueda interiorizarse, que pueda verdaderamente preparar su vida. Y usted se va a dar cuenta al leer la palabra del Señor, al escudriñarla, al estudiarla, que no es cosa así nomás la Biblia, ¿sí? También en Lucas capítulo 24, versículo 25 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Quién lo hacía? El Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesús les decía allí en esta ocasión a los que estaban escuchando: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque los profetas eran los que transmitían este mensaje, eran los que Dios había capacitado en su tiempo para poder hacer volver el corazón del pueblo a Dios, para que el hombre se arrepintiera de sus malos caminos y buscara al Dios vivo. Cuando venía un avivamiento, cuando venía una exhortación, cuando venía una palabra, ¿no?, que Dios le mandaba a través de los profetas, advirtiendo de peligros incluso a su pueblo, a los reyes, el Señor utilizaba a los profetas de diferentes maneras, como en este tiempo también Dios nos sigue hablando a través de su palabra y utilizando a sus siervos, ¿verdad? Y dice la Escritura aquí en el versículo 26 de este Evangelio de Lucas, dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Claro que sí. Y dice que comenzando desde Moisés. ¿Por qué desde Moisés? Desde que le dio la ley a ellos, ¿sí? Y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en el versículo 32 dice también 24:32 de Lucas: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¡Qué tremendo! Estos eran los que se iban lamentando en el camino de Emaús. ¿Qué pasaba? Estaban tristes porque el Señor había sido crucificado, había sido sepultado y no habían entendido, no habían creído acerca de la resurrección, o no la entendieron o no la creyeron, porque acá les reprocha al Señor que eran tardos de corazón, ¿sí? Le dice, insensatos y tardos de corazón para creer, ¿sí? Gloria al Señor. Y vemos también en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 33 al 40, estamos viendo que a través de toda la Biblia encontramos referencia a gente especializada en la interpretación de las Escrituras. Ellos no habían comprendido, a pesar de tener la ley, me estoy refiriendo a los judíos, a pesar de haber tenido a los profetas que les hablaban constantemente, no habían comprendido. Pero vino el Maestro, el Señor Jesucristo, y les enseñaba y les traía a memoria la enseñanza que habían dado los profetas, que estaban, todo lo que estaba escrito en la ley, que ellos no habían entendido, porque ellos vivían la ley como una religión, como una obligación, ¿sí? No lo hacían por amor, no vivían, no cumplían la ley, tampoco la cumplían, no la pudieron cumplir, porque justamente no entendían en muchos casos, o porque eran tardos, porque eran incrédulos, rebeldes, y todo lo que nosotros sabemos que era el pueblo de Israel. También acá en Hechos capítulo 5, versículo 33 dice: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Vemos acá este pasaje donde había una gran revuelta, como quien dice allí, ¿no? Por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque estos apóstoles, estos discípulos del Señor eran los encargados, como no somos nosotros en este tiempo, en el periodo de la gracia, de llevar el mensaje del Evangelio a la humanidad y hacer comprender al hombre a través de la predicación y obviamente bajo la obra y la unción del Espíritu Santo, ¿sí?, el Evangelio, el mensaje de salvación. Es lo que nosotros hoy venimos haciendo todos los días, cada siervo de Dios, cada sierva de Dios, cada vez que nos congregamos. Y si no entendemos esto, y si vamos a la casa de Dios o predicamos solamente prosperidad, solamente milagros y solamente sanidades, entonces no estamos dando el mensaje adecuado, porque el Evangelio se trata de poder de Dios para salvación. La obra del Señor es para salvación. Y dentro del plan de salvación están incluidos los milagros, están incluidas las sanidades, las bendiciones económicas, porque Dios prospera también, pero lo primordial es predicar el Evangelio de salvación, porque el reino de Dios es real, es verdadero, existe, y Dios nos está preparando para la vida eterna en este peregrinar terrenal por el cual nosotros estamos transitando, y mientras estamos anunciando del Dios vivo, del Dios eterno. Y acá se había armado esa revuelta, y este hombre llamado Gamaliel, que era una persona capacitada, era una persona que enseñaba, que tenía una escuela, ¿no? Una escuela donde se estudiaba también allí la palabra de Dios, y él hace mención de un tal Teudas y también de otro tal Judas el Galileo, que eran personas que se levantaban diciendo ser algo, diciendo ser personas importantes y que tenían sus seguidores. Pero él mismo les dice que ellos, mucha gente lo obedecía, pero después fueron dispersados y se disipó toda esa gente que seguía a estos hombres, a estas personas. Y por eso les dice en el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Sí? Esto fue en los comienzos de la iglesia del Señor. Estamos al año 2025 y este mensaje permanece, sigue prevaleciendo, porque el Evangelio es eterno. Gloria a Dios, ¿sí? Gloria a Dios. El mensaje de salvación es eterno. Bendito es nuestro Dios, por el cual Él nos llama a la salvación, por el cual Él nos llama a una nueva vida, a una reconciliación, a una restauración, para que nosotros podamos conocer al Dios vivo, y de eso se trata. La hermenéutica es poder transmitir el mensaje correcto de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y transmitir el mensaje correcto es compartir todo el consejo de Dios, no tocar algunos puntos como muchas personas manipulan, ¿no?, con algunas partes de la Biblia. Por conveniencia lo hacen, y la misma Biblia lo denuncia esto. Por eso qué importante todo esto, hermanos y amigos que están escuchando. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que capacita, el Espíritu Santo es el que levanta, el Espíritu Santo es el que reparte los dones, y es el que reparte los ministerios. Es el Espíritu Santo el que mora en nosotros hoy, el que está en vigencia dentro de la iglesia, el Espíritu Santo. Hoy está la obra del Espíritu Santo, gloria al Señor. Por eso, hermanos, qué bueno que es saber que hay maestros dentro de la obra del Señor, así como dice la palabra de Dios que a unos constituyó apóstoles y profetas, y sobre la base de ellos se fundó también la iglesia del Señor. Dice en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estas personas vieron que generalmente por la falta de preparación se da un mensaje aguado, un mensaje distorsionado muchas veces, porque muchas veces decimos, bueno, le predicamos no por hacer de menos a la persona, pero tenemos ese concepto, que el Evangelio es para los pobres, que el Evangelio es para las personas que solamente que eran adictas, que quizás sus neuronas fueron afectadas, para las personas ignorantes, como nos llaman muchas veces. Pero el Evangelio es para todo ser humano que quiera recibir este mensaje, es la palabra del Señor. La palabra de Dios es inclusiva a toda la humanidad. De ahí a que todos vengan, bueno, cada uno es responsable. Dice que son más los que se pierden que los que se salvan. Pero el plan de Dios es salvar a la humanidad, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y por eso podemos ver que acá en este lugar, dice la palabra que estos que estaban en esta ciudad eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué quiere decir? Eran personas más pudientes, a eso se refiere nobles, ¿no? No se refiere a la nobleza de corazón, ¿no? Que es una virtud la nobleza, una persona noble, una persona bondadosa, una persona carismática, una persona que manifiesta el amor. No, se refiere acá que eran más nobles, que tenían más riquezas o eran más cultos o más preparados, o podríamos decir profesionales también, y a eso se refiere aquí, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Gloria al Señor. Y dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían ellos? Escudriñaban. ¿Qué hacían? Profundizaban. No se quedaban con las cosas superficiales, sino que ellos mismos investigaban, ellos mismos buscaban, se interiorizaban, profundizaban. Iban a ver si verdaderamente las cosas eran así, comparaban, ¿no? Seguramente con las profecías, como el Señor les dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor. Y vemos también en Hechos 18, versículo 26, donde dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Quién era este hombre? Apolos. Dice que este hombre era una persona elocuente que hablaba con denuedo, hablaba con valentía, ¿sí? No era una persona tímida, sino que era una persona que hablaba con valentía, no se andaba ocultando, sino que dice que hablaba con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿quién eran Priscila y Aquila? Un matrimonio. Y acá vemos, este matrimonio eran maestros, eran personas capacitadas por el Espíritu Santo para enseñar. Y dice que le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Porque al escucharlo hablar a Apolos, aunque él tenía denuedo, tenía carisma, tenía voluntad, estaba dispuesto a predicar la palabra del Señor, al escucharlo se ve que tenía algunas cosas que no estaban muy bien. Y al ser maestro, estas personas se dieron cuenta que les faltaba algunas cositas, ¿no? Por eso dice que les pusieron más exactamente el camino de Dios, porque tenía algún error, algún error. Por eso qué importante que es que haya personas que nos puedan capacitar y nos puedan poner verdaderamente o dar el sentido, ¿no? de lo que estamos transmitiendo, que nos puedan ayudar como lo hemos recibido nosotros. Gracias al Señor por cada hombre, por cada mujer que ha preparado nuestras vidas, porque a lo largo de nuestras vidas el Señor ha usado a diferentes vasos y lo sigue usando porque seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. La palabra de Dios es una fuente inagotable, es inagotable, gloria al Señor. Por eso podemos seguir creciendo y aprendiendo. El día que dejemos de aprender, entonces dediquémonos a otra cosa, porque siempre vamos en crecimiento, ¿sí? Y también en 1 Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros,
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Gloria al Señor. Y acá está hablando, no es que está puesto en un orden de categoría o, ¿cómo podría decirle? O de jerarquía, ¿no? No se trata de eso, sino que sencillamente cada uno de nosotros tenemos un lugar dado por Dios para ministrar su palabra dentro de la obra. Por eso, dentro de la iglesia, dice la palabra del Señor, que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Hoy todos quieren ser apóstoles, ¿sí? Y realmente, como lo hemos dicho ya y lo mantenemos y lo sostenemos, que después del primer siglo, la historia de la iglesia no nos habla de nuevos apóstoles. Esto surgió en un periodo muy cercano a nuestro tiempo, en nuestra era, podríamos decirlo. Pero en la historia de la iglesia, a través de los siglos, no se nombra a nuevos apóstoles que se hayan levantado, porque tenían que tener ciertos requisitos para ser reconocidos como apóstoles. Bueno, ahora cada uno es responsable delante de Dios de ponerse el título que quiera, ¿no? Tremendo es esto que está pasando a nivel mundial, ¿eh? Lo que importa es que cada uno de nosotros hagamos la obra del Señor, porque por más que nos pongamos títulos, incluso algunos hasta llegaron a ser querubines, apóstoles de apóstoles y tantas cosas, apóstol a las naciones y cuántas cosas, hermanos, que se utilizan en este tiempo, lo importante es ser llamado por Dios y en el lugar que Dios nos haya puesto, y como se menciona acá, que administremos bien, si es el don de lenguas, como menciona acá, si somos los que ayudamos, o somos los que administramos, ¿sí? O somos los que hacemos milagros también. Una cosa es ministrar, otra cosa importante, una cosa es ministrar y otra cosa es administrar, ¿sí? Una cosa es ministrar, ministramos lo que tenemos de parte de Dios, impartimos lo espiritual, pero también cuando hablamos de administrar, que esto es una cosa muy importante dentro de la iglesia, hay personas que están capacitadas para administrar la obra de Dios, para el cuidado del templo, para el cuidado de la higiene, para el mantenimiento de todas las cosas en la casa de Dios, para la reparación de las cosas. Eso es administrar, y otra cosa es ministrar. Por eso muchas veces utilizamos mal la palabra, por eso la importancia de poder estudiar la Biblia en esta noche como lo estamos haciendo. ¿Y qué le parece, pastor, si vamos a otro tema musical?
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Estamos acá en vivo, en los estudios de la radio. Continuamos con más Hablando de ti hasta las 0 horas, 11 61 77 90 19. Luego vamos a orar como lo hacemos siempre, por cada necesidad, por cada petición. Gracias a Dios por todos los que están conectados en esta noche. Y bueno, voy a leer algunos mensajes. Uno es de la hermana Graciela. Se comunicó la hermana Graciela, está en sintonía. Ya se puso a acomodar y escuchar la palabra, ya orando por nuestras vidas, por los oyentes, por nuestras salidas como cada día. Nos deja saludos y besos, que el Señor nos siga usando. Gracias, mi hermana Graciela de Ciudad Evita, siempre ella ahí, siempre allí, mi hermana querida, compartiendo con nosotros. También se comunicó el hermano Lucio, está ya en sintonía y acompañando, agradecido por este hermoso día bendecido, dice. Nos está escuchando, nos deja saludos, nos pide oración por la salud, por problemas de cólicos e inflamación en su estómago, también por los problemas de articulaciones y huesos que tiene para que cada día el Señor lo fortalezca, también para que nos ayude a llegar a las reuniones. Muchas gracias, dice, Dios los bendiga a ambos y a nuestra familia, dice el hermano Lucio. Así que gracias, hermano Lucio, también por estar acompañando y vamos a estar orando por su vida. Elías Escubilla dice, Dios bendiga y siga usando sus vidas en sintonía, paz del Señor para cada oyente. Saludos a Mauro. Gloria al Señor. Gracias, Elías, por estar aquí también en la sintonía en esta noche, compartiendo con nosotros. Y también la hermana Miriam Robles dice, bendecida noche, amados, estoy en sintonía, acompañándolos y escuchando atentamente. Gracias siempre por sus vidas y por Mauro y la audiencia, que siempre está presente. Estos días estuve en mi casa, pude escuchar casi todos los programas. Gracias, hermana Miriam Robles, también por acompañarnos siempre. Y sabemos que usted es una hermana de oración también, así que el Señor la fortalezca. Gracias a Dios por su vida. Y qué lindo que es tener personas que oran por nuestras vidas y por la audiencia también. Así que muy agradecida al Señor por poder estar acá compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor. Dios es fiel, Dios es bueno. Él conoce nuestros corazones y las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Muchas gracias, dice la hermana Miriam Robles. Gloria al Señor. Gracias a usted, hermana, por estar también siempre apoyando la obra del Señor. Y continuamos acá un poquito más acerca de esto importante que es la hermenéutica, que es la correcta interpretación de los textos bíblicos en este caso. Y tal es básicamente el fondo bíblico de la hermenéutica, pero la misma como el arte y la ciencia de la interpretación correcta de las Escrituras. Desde entonces se ha ido perfeccionando hasta tener la forma actual. Gloria al Señor. Y vamos a ver la necesidad del estudio de la hermenéutica. Todo lenguaje humano tiene su propia configuración y su propia idiosincrasia. Idios significa propio, sincrasis significa temperamento, y de ahí la palabra idiosincrasia, ¿sí? Que hacen dificultosa la traducción a otros idiomas. O sea que cada idioma tiene su propio temperamento, o cada cultura también. Muchas veces se dice la idiosincrasia de un pueblo, de una tribu, de una aldea. Cada uno tiene sus costumbres, ¿no? O su temperamento, su manera de hablar, ¿sí? Su propio lenguaje. También están los modismos, giros idiomáticos, proverbios, peculiaridades gramaticales, referencias a costumbres o circunstancias locales y otros. Siempre son causantes de dificultades y peligro de interpretaciones incorrectas. Muchas veces pasamos por alto estas cosas y muchas veces se le hace decir a la Biblia otra cosa, ¿no? El hebreo bíblico, por ejemplo, es una lengua muerta con el agravante de que no existe casi ningún escrito secular
de aquel tiempo que pueda ser usado para comparar o aclarar. ¿Escuchó bien? ¿Vieron para que aquellos eruditos en hebreo y en griego y todo eso? No es el mismo que se empleó para escribir la Biblia, el hebreo que se utiliza hoy. Como hemos dicho, se va modificando el idioma, se va modificando. ¿Por qué? Al transcurrir el tiempo se le va agregando, se le va quitando palabras al lenguaje. Muchas palabras nuevas que se utilizan, que en nuestros tiempos en el colegio, cuando íbamos al colegio, o incluso les voy a decir cuando nos casamos, o incluso cuando nacieron nuestros hijos, no se utilizaban, pero ahora se utilizan muchas palabras que se las va empleando, y usted lo escucha en los periodistas, en los medios masivos de comunicación, ¿verdad, pastor? Sin ir más lejos, los nombres de cada ser también. Había nombres que antes no se podían utilizar y ahora sí. Ahora es cierto eso. Cuando nacía un niño no se le podía poner tal nombre porque no se podía, porque no estaba. Y no ahora pertenecía a la cultura. A la cultura, ahora sí. Así es. Si era un nombre extranjero, hasta incluso yo recuerdo que había que pagar si le querías poner un nombre extranjero, y algunos estaban totalmente prohibidos, claro, porque había un registro con los nombres que se podían utilizar. Ahora me estoy acordando de eso. Claro. Por eso, hermanos, así se va cambiando, ¿no?, las palabras. Por eso, aquellos que muchas veces dicen, porque en el hebreo antiguo, bueno, sí se puede estudiar, pero vuelvo a reiterar este punto, que el hebreo bíblico es una lengua muerta. ¿Qué quiere decir? Que no se utiliza más ese hebreo con el que se escribió la Biblia, con el agravante de que no existe casi ningún escrito secular de aquel tiempo que pueda ser usado para comparar o para aclarar. Incluso no hay escritos de aquel tiempo. Estamos hablando del tiempo en que fueron escritos los libros de la Biblia, como hemos estado estudiando. Por eso, en el caso del griego, del Nuevo Testamento, que es el griego koiné, aunque también es una lengua muerta, escuche bien, tenemos la ventaja de que existen abundantes manuscritos seculares que ayudan a la comprensión del texto sagrado, ¿sí? O sea que hay manuscritos, no de lo que eran manuscritos que nos estamos diciendo que fueron escritos a mano, o sea, son copias, en realidad, lo que nosotros tenemos de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y también se pueden comparar esos manuscritos del Nuevo Testamento con libros seculares de aquella época, no porque existan hoy, porque ese griego también está muerto con el que se escribió la Biblia, se utiliza otro griego en este tiempo. Gloria al Señor. Y vemos también que la hermenéutica está para ayudarnos tanto en este como en todos los demás aspectos dificultosos que puedan afectar la interpretación de algún pasaje bajo consideración. Cuando estamos considerando un pasaje y no entendemos una palabra, tenemos que buscar y profundizar. El diccionario común y corriente también te puede ayudar, hermano, ¿sí? El Señor te puede ayudar, porque en el diccionario encontramos palabras que son sinónimas o que son antónimas. Incluso si usted es un buen estudiante, una persona que le interesa estas cosas como la gramática, que es muy importante para el estudio de la Biblia, tanto para escribir como para transmitir la palabra del Señor, es importante la gramática. Hay leyes gramaticales que se pasan por alto, que son diferentes entre los idiomas, y hay algunas que son comunes, Gloria al Señor. Y vemos acá, hermanos, que la hermenéutica está para ayudarnos tanto en este como en todos los demás aspectos dificultosos que puedan afectar la interpretación de algún pasaje bajo consideración. Por eso es necesario el estudio de la hermenéutica. Y esto que yo le estoy transmitiendo, hermano, hermana, es para aquellos que amamos la palabra del Señor. Es una riqueza que podemos retenerla, y le estamos transmitiendo lo que hemos recibido, lo que hemos sido instruidos nosotros primeramente, y lo estamos compartiendo. Y que el Espíritu Santo traiga luz sobre toda enseñanza, ¿sí, hermano? Hermana que está en sintonía, amigo que está escuchando. Vamos a ver el libre examen de las Escrituras. Cabe aquí destacar nuestra discrepancia con la Iglesia Católica Romana en esta materia, ¿sí?
¿Desde cuándo? Desde el 31 de octubre de 1517. Hasta allí la iglesia era una sola, y allí es donde la iglesia evangélica, como la consideramos hoy actualmente, se separa de la iglesia católica romana, porque era una sola la iglesia. Cuando se une la iglesia al Estado, por eso es necesario estudiar historia de la iglesia, ¿sí?, que fue una estrategia del enemigo, y fue una estrategia de un emperador romano llamado Constantino, de unir la iglesia con el Estado, de dar amnistía a aquellos que habían sido expatriados, que habían sido perseguidos, que le habían sacado sus propiedades. Le dio amnistía, pero empezó a gobernar la política dentro de la iglesia, se mezcló, y allí vino toda la decadencia, ¿no? Y allí comenzó la idolatría, donde nació prácticamente la iglesia romana. Por eso se le llama iglesia romana, porque desde aquel tiempo, ¿no?, desde el 325 después de Cristo, comenzó a suceder esto, ¿no? Pero en el año 1517 Dios usó justamente a un sacerdote católico llamado Martín Lutero para apartar nuevamente a la iglesia del Señor. Hizo una separación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iluminó a ese hombre cuando él estaba leyendo la carta a los romanos, donde dice: más el justo por la fe vivirá, ¿sí? Gloria al Señor, donde habla de que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿sí? En esos pasajes Dios trajo iluminación a este hombre y pudo darse cuenta y recapacitar que la fe en Jesucristo es la que salva. No era todo lo que hacían en la iglesia romana para ser salvo, incluso tenían que hacer misa después que moría la gente y tantas cosas. Prácticamente vendían la salvación. Incluso él pudo entender que no existía el purgatorio y todas las demás cosas, aunque tuvo algunos errores también, porque era nuevo en esta nueva experiencia para con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo iluminó a este hombre, y por eso desde allí, desde ese tiempo, que el mundo festeja el Halloween, el 31 de octubre, miren la importancia de este día en que el Señor llama a este hombre de esa manera, porque el Espíritu Santo siguió actuando. El Espíritu Santo no se quedó en los capítulos del libro de los Hechos, no se quedó allí nada más. El Espíritu Santo traía luz esporádicamente y así mantuvo y preservó a su iglesia. Gloria al nombre del Señor, ¿sí? Y vemos, hermanos, que la Iglesia Católica romana reserva exclusivamente para sí mismo el derecho de interpretar las Escrituras, alegando que solo la Iglesia, entre comillas, es la poseedora del Espíritu Santo y está autorizada por el Señor Jesucristo para tal fin. Ellos dicen que solamente la Iglesia Católica romana, cuando dicen iglesia se refiere a ellos, ¿sí? Tienen el derecho de poder interpretar, ¿no?, la palabra del Señor. Pero podemos ver que todo esto está entretejido con su enseñanza de que el Papa es el vicario de Jesucristo. Tremendo, ¿sí? Para ellos la palabra vicario quiere decir representante, y para ellos el Papa es el representante de Jesucristo acá en la tierra. Y para nosotros no, para nosotros es el Espíritu Santo que mora en cada creyente, el Espíritu Santo que mora en cada fiel, tenga o no tenga estudios, haya hecho el primario, el secundario o ha estudiado universitariamente. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón de aquel que se rinde y reconoce a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Allí comienza la obra del Espíritu Santo cuando una persona cree al Señor, cuando recibe el mensaje y cuando le abre el corazón a Jesucristo, entonces viene el Espíritu Santo a morar en esa persona y comienza la obra de regeneración y toda la obra de Dios en esa vida que comienza por medio de la fe. Por eso, importantes detalles que tenemos,
Pero volvemos a este punto para que a usted le quede bien claro. La Iglesia Católica dice que ellos son los únicos poseedores del Espíritu Santo. Y bueno, luego, con el transcurrir del tiempo, como sucede siempre las cosas, ellos nos llaman los hermanos separados al final. Gloria al Señor. Bueno, en oposición a esto, nosotros afirmamos que todo creyente, escúcheme, todo creyente verdadero, porque hay creyentes que son falsos, ¿sí? Que dicen creer en el Señor, pero no le obedecen, entonces no es un creyente fiel. El fiel es el que obedece, el fiel es el que se sujeta, el fiel es el que se santifica, el fiel es el que persevera, el fiel es el que se compromete, ¿sí? Por eso, en oposición a esto, nosotros afirmamos, cuando digo nosotros, la Iglesia Evangélica, ¿sí?, que todo creyente verdadero es poseedor del Espíritu Santo y está autorizado para examinar las Escrituras. Todo creyente verdadero. Tenga pocos días y, como ya lo dije anteriormente, tenga una preparación académica de primario, secundario. Cuántas personas incluso que aprendieron a leer con la Biblia, que eran analfabetas, no sabían leer ni escribir, pero al tener el Espíritu Santo fueron capacitadas y por la misma palabra Dios comenzó a obrar en ellos. Tremendo, tremendo. Gloria al Señor. Por eso, todo creyente verdadero es poseedor del Espíritu Santo y está autorizado para examinar las Escrituras, ¿sí? Y aún más, no es solo su privilegio, sino también su deber y obligación, ¿sí? Cada creyente verdadero tiene este privilegio y también tiene este deber y esta obligación de examinar las Escrituras. Gloria al Señor. En la Reforma se llamó a esta posición evangélica libre de examen, ¿sí? Gloria al Señor. Y vamos a ver un poquito también en la palabra del Señor, en Habacuc capítulo 2, Habacuc capítulo 2, donde la Biblia nos habla algo también importante, que lo repite también en la carta a los Romanos, y que habla de que el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, qué bueno que es poder conocer la palabra del Señor y acerca de este tema tan importante. En Habacuc capítulo 2, usted puede leer todo el capítulo, dice en el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Gloria al Señor. Qué tremendo, hermanos, poder entender que vivimos por fe y para fe. Nuestras matemáticas no se tratan de cuánto dinero tenemos en el bolsillo. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro propósito en la vida no se trata de lo material. Sí, ayuda, sí, Dios nos suple, Dios nos bendice, pero también nos pone a prueba, porque Él quiere que nosotros tengamos dependencia de Él y que vivamos por esa fe depositada en Él. Por eso, ¿cuántas veces escuchamos el testimonio de personas que vinieron a Cristo, de pronto tenían un buen pasar económico, tenían un buen trabajo, nada les faltaba, y empezaron a ser probados en cuanto a la economía? ¿Sí? ¿Cómo le pasó al apóstol Pablo? ¿O usted cree que él que no fue probado? Él fue probado, por eso dijo que sabe vivir en abundancia como a tener escasez. Estaba preparado en todo y por todo, porque él había sido probado por Dios en esa área también. Gloria al Señor, para luego poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque esa fe estaba puesta en Cristo Jesús. Por eso dice acá en Habacuc, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Si hay algún tipo de orgullo, hermano, quiere decir que nuestro corazón no es recto delante de Dios, ¿sí? Este es el pecado por el cual podemos ver que el enemigo fue destituido y quiso usurpar el trono de Dios. El orgullo lleva a otra serie, a una cadena de pecados interminables. De una cosa se va a otra. Incluso a veces se miente por orgullo, ¿sí? Para no quedar mal, o para tapar, o para muchas veces negar una debilidad. ¿Para cuántas cosas, hermanos? Por eso también en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Por eso en la Reforma se llamó a esta posición evangélica libre examen. El vivir por la fe en el Señor, en Cristo. No tenemos un representante humano, terrenal, no. La cabeza de la iglesia no es ningún hombre, no es ninguna mujer. La cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Aleluya, gloria al nombre del Señor. No necesitamos un papa ni nada por el estilo. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Por eso la Iglesia Católica Romana suele tergiversar el verdadero sentido de la expresión libre examen, diciendo que se nos concede el derecho de interpretar libre y privadamente conforme a las ideas, pasiones y prejuicios de cada uno. Ellos dicen así, por eso dice que nosotros tenemos un libre examen. Y debemos notar, sin embargo, que el principio no se llama libre interpretación, sino libre examen. Esta libertad existe para todo verdadero cristiano porque Dios se lo ha dado y porque ningún hombre tiene autoridad para prohibir ni tener señorío sobre la fe de otro. Gloria a Dios. Y si entendemos este punto, vamos a entender muchas cosas. Dentro de las congregaciones hay tal manipulación muchas veces sobre los fieles, hay tal dominación y tal intimidación, hermanos, que no es la obra del Espíritu Santo, sino que es obra de la hechicería, porque la hechicería tiene estos 3 puntos particulares que estoy mencionando, ¿sí? Hay muchas veces que se doblega a los hermanos, a los fieles, ¿sí? Prohibiendo hacer ciertas cosas. Y en este caso, con respecto a la interpretación de la palabra del Señor, nosotros tenemos libertad, y vuelvo a reiterar esto, esta libertad existe para todo verdadero cristiano, porque Dios se lo ha dado. ¿Quién lo dio? Dios. Y porque ningún hombre tiene autoridad para prohibir ni tener señorío sobre la fe de otro. Segunda de Corintios 1:24 dice, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Para los llamados así, judíos como griegos, ya no hay tampoco, no hay una división entre judíos ni griegos. Solamente en Jesucristo está la posibilidad de todo ser humano de ser salvo, ¿sí? De ser libertado de toda cautividad y perdonado de sus pecados y reconciliado con Dios, y tiene derecho, ¿sí?, por medio de la fe en Jesucristo, a heredar la vida eterna. Vamos a ir a otro tema musical, pastor, y luego regresamos con más palabra de Dios. Hay una lucha entre el bien y el mal, se desata
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar. Y estás escuchando Hablando de ti, como acabamos de escuchar a Nuria recién, así que hasta las 0 horas estamos en vivo acá. Podés comunicarte, gracias a todos los que están en sintonía. Antes de irnos, por supuesto que vamos a orar. Gracias al Señor por cada vida que está acompañando, como en esta noche se comunicó la hermana Graciela Jofré también, y nos dice de esta manera, ya lo estamos compartiendo, el mensaje de nuestra hermana, dice: buenas noches, bendecido programa, cordiales saludos, solicito oración para que el Señor Jesucristo me guíe y abra mis sentidos espirituales, que pueda ver con claridad en el mundo espiritual, dice la hermana Graciela Jofré. También se comunicó el hermano Jorge Oscar Maidana y dice: bendiciones, hermanos. Gloria al Señor, gracias hermano por saludar, por bendecir, por estar allí, que Dios le bendiga en esta noche. El hermano Oscar Maidana, también un hermano de bendición, que el Señor bendiga su vida, y la de la hermana Graciela, también su esposa. Gracias al Señor por sus vidas, por la hermana Graciela Jofré, ¿no? Y la esposa del hermano Maidana también se llama Graciela, gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que muy contentos. Muchas bendiciones para nuestro hermano Jorge Maidana, gracias por su vida, bendecimos su esposa, gracias también por nuestra hermana Graciela Jofré, por Miriam Robles, por Elías, por el hermano Lucio, por la hermana Graciela Ciudad Evita. Muchas gracias. Y también por la hermana Josefa Torres, que dice: buenas noches, bendición pastores Teresa y pastor Omar y Mauro, bendiciones, que tengan una bendecida noche. Gracias, hermana Josefa Torres, también, Dios la bendiga. Muchas bendiciones, hermana Josefa Torres, por estar allí también y nos mandó este hermoso mensaje. Bueno, la palabra escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. También significa, o como sinónimo se utiliza la palabra indagar, investigar, inquirir, hurgar, fisgar, husmear y hurguetear. Todas estas palabras se utilizan como sinónimo de la palabra escudriñar. Por eso, hermanos, qué importante que es poder escudriñar la palabra del Señor, y de eso se trata la hermenéutica, buscar la correcta interpretación de los textos. Gloria al Señor en este sentido que estamos hablando de la Biblia. Por eso, en esta noche vamos a continuar viendo algunas cosas más. Antes de retirarnos vamos a orar. Gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de los que nos están acompañando, por los ricos mates que nos alcanzan la hermana Adriana también, que está con nosotros allí compartiendo también. Y bueno, vemos acá en la palabra del Señor el hecho que tenemos libertad para examinar no menoscaba la verdad de que no tenemos derecho de interpretarla a nuestro gusto. Esto lo sabemos por aquellas palabras del apóstol Pedro, ¿sí? Vemos, hermanos, que el hecho de que tenemos libertad para examinar la palabra de Dios no menoscaba la verdad de que no tenemos derecho de interpretarlas a nuestro gusto, ¿sí? Tenemos libertad de interpretar, pero con la guía del Espíritu Santo, porque vuelvo a reiterar esto, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y Él es el intérprete de las Escrituras. Por eso no es que cada uno tiene su libre interpretación. Tenemos libertad, sí, para interpretar, pero no a nuestro antojo, no conforme a lo que nosotros entendemos o a lo que nosotros queremos, ¿no?, entender. Porque muchas veces sucede esto, que hay personas que se hacen las desentendidas para no aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Por eso la misma Biblia nos habla acerca de esto en la segunda epístola del apóstol Pedro, donde dice en el versículo 20 y 21, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. El tener la libertad de interpretar no nos da el derecho de interpretarlo a nuestra manera, hermanos, ¿sí? A nuestro gusto, como a nosotros nos conviene, también como a muchas personas les conviene, así interpreta la Biblia, o saca de la palabra del Señor algunas cosas que no les convienen y le agregan otras cosas o la manipulan de una manera tal que llevan a las personas a hacer lo que ellas quieren, ¿no? En tal caso, en muchos lugares. Y muchas veces las congregaciones, en lugar de ser una congregación perteneciente a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo, se convierte en una secta, porque comienza a hacer las cosas de determinada manera, porque en ese lugar los que tienen la responsabilidad de transmitir, de enseñar, de compartir el mensaje de la palabra de Dios, la manipulan haciendo que la gente haga lo que ellos quieren. Tremendo es esto, ¿sí? Y esto sucede, hermanos, muchas veces. Por eso, además, cada uno responderá por sí mismo ante el tribunal de Cristo, como dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Hay de aquellos que cambian, adulteran la palabra del Señor. Hay de aquellos que la usan a su conveniencia. Hay de aquellos que castigan, hay de aquellos que utilizan la palabra de Dios y hacen de la gracia de Dios un libertinaje. Tremendo. Por eso, hermanos, ¿sí? Dice la Escritura que cada uno vamos a responder individualmente ante el tribunal de Cristo, y si hemos sido falsos y si hemos sido irreverentes o porfiados, ¿no?, en el manejo de la palabra de Dios, tendremos mayor condenación. En Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tremendo. Y acá se está refiriendo a aquellos que se ponen a sí mismos como maestros y que Dios no les ha dado esa gracia, ¿sí? Aquellos que se autonombran maestros, o se ponen al frente de un grupo de personas sin haberse capacitado, sin tener discernimiento, primero sin haber sido llamados por Dios o puestos por Dios, porque hemos visto que Él es el que pone tanto a cada uno en su lugar de trabajo, sea un administrador, sea una persona que tiene dones, sea una persona que predica, sea lo que sea en la obra del Señor, ¿sí? Pero en muchos casos vemos que hay personas que se hacen a sí mismas maestros, y acá está hablando de eso el apóstol Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Al que más Dios le da, más Dios le va a demandar, ¿sí? Y cuando habla de maestros también se refiere en cualquier área, ¿no? Puede ser un músico que, como sabe tocar la música, se enseñorea del hermano o de la hermana que no tiene esa capacidad, y cuántas cosas suceden, ¿no? Por eso la palabra del Señor nos advierte, la ciencia de la interpretación bíblica requiere interpretaciones reverentes, no descabelladas, no hacer abuso de lo que dice la palabra del Señor, distorsionándola a su manera, como ahora ha surgido, ¿sí?, esta iglesia, ¿no?, que habla acerca de la homosexualidad como que como Dios es amor, y hacen meter cosas que Dios no dice en su palabra, que al contrario, Dios condena en la palabra de Dios. El Señor las condena esas prácticas, pero la manera de ser libertados está al alcance de todos, de todos, porque para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para libertarnos de toda cautividad, para hacer libre al hombre de los pecados, de cualquiera sea, de vicios, ¿sí?, de cuántas cosas que hay en el corazón del hombre. Cristo te hace libre. Por eso
La ciencia de la interpretación bíblica requiere interpretaciones reverentes, hechas en el temor de Dios, dependiendo absolutamente de la guía del Espíritu Santo. Y verdaderamente, si está el Espíritu Santo, usted se va a quedar sorprendido, anonadado, de que lo que el Espíritu Santo le enseñó, de pronto un conferencista, un maestro, un hombre o una mujer de Dios utilizada en esta área, de pronto da la misma enseñanza que a usted el Espíritu Santo le dio en su corazón, confirmando de esta manera que tiene la interpretación correcta, ¿sí? Porque bien lo dice que no es de interpretación privada, ¿sí? Hermanos, todos coincidimos en el mismo punto cuando la enseñanza es correcta, cuando la palabra es correcta en nuestro corazón. Por eso, hermanos, el hecho de que apoyamos el libre examen de las Escrituras no elimina de ninguna manera la necesidad de maestros en la Iglesia de Cristo, tal como Él lo ha establecido. Nunca fue la intención de Dios que la Biblia sola dirigiera a la Iglesia sin necesidad de quien la enseñara correctamente. Así como para ir al colegio, tanto desde el jardín de infantes, luego el colegio primario, y así vamos ascendiendo de grados, necesitamos un maestro, una maestra capaz de poder enseñarnos acerca de las matemáticas, acerca del lenguaje. Empezamos de a poco, y así también Dios nos va preparando dentro del camino del Señor, ¿sí? No venimos sabiendo todas las cosas, y como dije al comienzo del programa, seguimos aprendiendo. Nunca dejamos de aprender, siempre vamos en un camino de superación en cuanto al conocimiento. El Señor sigue añadiendo a nuestras vidas cada día, conforme a su gracia, conforme a su propósito. Y cuánto más cuando tenemos que transmitir este mensaje, y el mensaje tiene que estar actualizado, sin distorsionar lo que Él está diciendo en su palabra. Porque muchos entienden que actualizar la palabra de Dios significa cambiarla o llevarla a este tiempo, tener una iglesia con ideología de género y cosas semejantes, o con lenguaje inclusivo, y no se trata de eso. Actualizar la palabra de Dios es transmitir el mensaje sin adulterarlo a nuestro tiempo, que la persona pueda recibir lo que realmente la Biblia me está hablando y me está aconsejando, me está enseñando, me está preparando, me está capacitando, y todo lo que ella hace en mi vida. Por eso, qué bueno que es esto, hermanos. Vemos también las dos grandes divisiones. La hermenéutica usualmente se divide en dos grandes partes, la general y la especial, igual como hemos visto acerca de Bibliología 1, ¿no? La hermenéutica general comprendía todas aquellas reglas que tienen aplicación en la interpretación de toda la Biblia en general. Por eso se le llama hermenéutica general, ¿sí? Y también está la parte especial. La hermenéutica especial nos da las reglas y consideraciones especiales necesarias para interpretar categorías especiales de literatura. Tremendo, gloria al Señor. Por eso, qué bueno que podamos interiorizarnos acerca de todo este tema para poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en la transmisión también de esta palabra. Voy a leer un mensaje más, pastor, y luego vamos a estar orando, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios por su palabra, que es viva y es eficaz. Elías Escubilla dice: saludos también a la hermana Adriana, hermoso su programa, de gran bendición. Gloria al nombre del Señor. Elías Escubilla te manda saludos y dice que tu programa es hermoso, de gran bendición. Gloria al Señor. Y también se comunicó la hermana Virginia Rosa, dice: paz, bendición, hermanos, los estoy escuchando, bendición. Gracias, hermana Virginia, por estar siempre allí. También Dios te bendiga, hermana querida. Gloria al Señor. Pastor, está en libertad usted para orar, y mientras estamos orando, usted si tiene alguna necesidad, comuníquese, que la vamos a estar orando.
Otro mensaje que dice, Dios los bendiga hablando de ti, bendice la mesa de trabajo, los estoy escuchando, pido oración por mi vecino y por mi hijo, dice el hermano que cayó otra vez en la droga. Saludos a Mauro, bendiciones a la familia Escubilla, el hermano Osvaldo de Casanova. El hijo del hermano es el que cayó allí. Bueno, que el Señor ponga su mano, hermano, y a batallar, que de nuestro lado está el Dios Todopoderoso. Clamamos por la vida de su hijo y seguimos orando por todos los pedidos de oración. Oramos. Eterno Dios, te damos gracias. En este momento nos dirigimos a ti, Señor, agradeciéndote por tu palabra, porque podemos estar acá en la radio, escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, por todas estas necesidades. Estamos orando, Señor, por nuestro hermano Osvaldo, Señor. Oramos por la vida de su hijo, que pueda ser libre, Señor, de toda adicción, Señor Dios mío. Tócalo, Señor, con tu presencia, Dios mío, para que pueda ser libre, Padre. Oh Señor, a ti clamamos, Señor Dios mío, por el hijo de nuestro hermano Osvaldo. Intercedemos por él, oramos por ese vecino, Señor. Gloria al Señor, glorifícate en ese vecino, Padre Santo, Dios mío, que tiene mi hermano Osvaldo, Señor, para que pueda ser salvo, para que pueda ser libre, para que pueda conocerte. A ti te lo pedimos, Señor, en esta noche, en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por mi hermano Osvaldo. Intercedemos por su hijo. Reprendemos toda adicción, todo vicio. Tócalo, Señor, con tu presencia. ¿Quién mejor que tú para tocarlo, Señor Dios mío, para que sea libre, para que pueda salir de esa situación, Señor? ¿Quién mejor que tú para tocar al vecino de nuestro hermano, Señor, para que te conozca a ti, Señor, para que pueda ser libre para la gloria de tu nombre? Estamos orando por estos pedidos de oración. Oramos por Virginia Rosa, que nos mandó este mensaje. Gracias por mi hermana Virginia Rosa. Oramos por nuestra hermana. Bendice su vida espiritual, su vida física. Bendice su economía, bendice su hogar, Señor. Estamos orando también por mi hermana Josefa Torre. Gracias también que nos mandó este precioso mensaje. Nuestra hermana Josefa, oh Padre Santo, bendice su vida espiritual, su salud, su economía. Intercedemos por mi hermana, gloria al Señor, Josefa Torres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por nuestro amado hermano Jorge Maidana. Gracias por mi hermano Jorge Maidana. Cúbrelo con tu sangre a mi hermano. Guarda a su esposa. Bendice, Señor, este matrimonio. Gracias por nuestro hermano Jorge Maidana. Gracias por tu siervo, Señor. Sigue usando su vida. Sigue usando la vida de su esposa. Gracias, Señor, por mi hermana Graciela Jofré, que nos pidió oración para que tú, Dios mío, le abras sus sentidos espirituales, le estés guiando, Señor, que pueda ver con claridad en el mundo espiritual. Toca, Padre, la vida de mi hermana Graciela Jofré. Toca su mente, toca su corazón, toca sus sentimientos, sus emociones, toca su cuerpo, toca, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por nuestra hermana Graciela Jofré, te damos gracias por nuestra hermana Miriam Robles, que está en sintonía, mi hermana, gracias, que siempre ora con nosotros y ora a nuestro favor, y que nos acompaña en esta noche. Gracias, Señor Dios mío, por nuestra hermana Miriam Robles. Bendecimos su ministerio, su vida, su salud, su vida espiritual, su economía, su hogar, su familia. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por nuestra hermana Miriam Robles, que nos mandó este hermoso mensaje, como también nuestro amado hijo Elías Escubilla. Gracias por Elías. Bendice, Señor, a nuestro hijo, bendice, y oramos también por el programa de mañana, Evangelio Eterno, a las 15 horas en este lugar. Que tú estés bendiciendo, Señor, y estés fortaleciendo la vida de Elías, bendiciendo también a nuestro hermano Lucio, que nos mandó este mensaje, y oramos por mi hermano Lucio. Oramos, Padre Dios mío, por esos cólicos, Señor, por esa inflamación en su estómago, que tú estés obrando. Toca, Padre Dios mío. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador, Padre Santo. Por eso intercedemos, reprendemos toda enfermedad, todo problema, Señor, en su estómago, todo problema de gastritis, todo problema, Dios mío, esos cólicos. Toca, Padre Dios mío, pon tu mano de sanidad, de liberación
en la vida de nuestro hermano Lucio, intercedemos por él, saca toda inflamación, Señor, toca sus huesos, toca, Señor Dios mío, dale fortaleza, Señor, a mi hermano, fortalécelo, Dios mío, para que él pueda dar testimonio de que tú le sanaste, para que él pueda testificar de que tú lo hiciste, Dios mío, lo que es imposible para nosotros, para ti todo es posible. Para ti todo es posible. Estamos orando al Dios Todopoderoso, al Dios que traspasó los cielos, al que tiene poder para resucitar los muertos, al que tiene poder para sanar los enfermos, al que tiene poder para crear el milagro de la regeneración, el nuevo nacimiento. Eres tú, Señor Dios mío, y estamos orando en esta noche por Lucio. Oramos por él, por su vida espiritual, por su salud, por su economía. Tócalo, Señor, que él sienta tu presencia en esta noche. Abre las puertas para este varón, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Intercedemos por él. Estamos orando también por mi hermana Graciela de Ciudad Evita, que siempre ora por nosotros y oramos ahora por ella, Señor, oramos por su vida, por su salud, por su economía, por su vida espiritual, por su pastor, por la congregación, por toda su familia. Estamos orando, bendice a tu sierva, cúbrela con tu sangre, Dios mío, bendice, Dios mío, para que pueda terminar esta semana en victoria, y todos los que están acá en estos mensajes que mandaron, que puedan terminar esta semana en victoria, Señor Dios mío. Gracias, Padre, por mis hermanos. Estamos creyendo en tus milagros, estamos creyendo, Dios mío, que tú sanas, estamos creyendo que tú libertas. El único que puede sacar de la droga eres tú, Señor Dios mío. Es tu presencia, es tu poder, Dios mío. Destruye esos demonios. Reprendemos toda macumba, umbanda, quimbanda, magia negra, hechicería, brujería, santería, idolatría, todo fetichismo, curanderismo. En el nombre de Jesús de Nazaret nos volvemos contra toda obra de los demonios, contra toda obra de muerte, de enfermedad, todo lo que está atacando al hijo de mi hermano Osvaldo, todo lo que está atacando a su vecino, todo lo que está atacando allí, gloria al Señor, a nuestro hermano Lucio, toda enfermedad, todo lo que está atacando a nuestra hermana Graciela Jofré, todo problema, toda situación, todo lo que está atacando, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Estamos orando, bendito sea Dios, intercedemos, Señor Dios mío, por Virginia Rosa, por Josefa Torres. Gracias por nuestro hermano Jorge Maidana, por nuestro hermano. Gracias, Señor, bendecimos su vida, su economía, su hogar, su esposa, su ministerio. Padre, en el nombre de Jesús intercedemos por mi hermana Miriam Robles, oramos por tu sierva, oramos por nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita, intercedemos por nuestra hermana Carmen de Canales, intercedemos por sus nietos, sus nietas, su hijo, sus hijas, por nuestro hermano Oscar Canales. Bendice la economía de mis hermanos, bendice su salud. Toca, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Después de haber escuchado tu palabra, ¿cómo no vamos a orar? Tu palabra nos da vigor, nos da fortaleza, nos da fuerza. Es tu palabra, esto que estamos escuchando, Señor, lo que hemos recibido en esta noche. Gracias por la vida de mi esposa. Sigue usando su vida, sigue fortaleciéndola en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue fortaleciendo a nuestro hijo Elías, sigue fortaleciendo a nuestra hermana Adriana, que está acá también. Gloria al Señor, bendiciendo su programa, obrando cada día, Señor. Bendecimos a su esposo, a nuestro hermano evangelista Ariel Tula. Intercedemos, Señor, por cada pastor, por cada iglesia, por cada congregación. Te damos gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Amén. Vacías. Que se fueron, que
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Y estamos acá a punto de irnos. Nos quedan algunos minutos. Podés comunicarte al 11 61 77 90 19. Somos del Ministerio El Incomparable. Estamos ubicados en el barrio 22 de enero. Tenemos reunión los días martes y sábados a las 20 horas. Los días domingo a las 10 de la mañana, escuela bíblica para niños. Los días viernes a partir de las 19 horas, reunión de adolescentes. Y gracias a Dios, también por los programas de radio que podemos estar haciendo acá en la radio, los días miércoles como hoy, los días viernes a las 14 horas, y también la vigilia que hacemos todos los lunes. Ni bien arranca el lunes, estamos nosotros acá en vivo, hablando de ti. Y damos gracias a Dios por haber podido compartir lo que es la introducción de la hermenéutica. Y vamos a ver algunas cosas que en la próxima semana, algún adelanto, ¿no?, de los métodos que hay para interpretar. Hay 3 métodos que son erróneos, que son métodos de interpretación equivocados, que se dan frecuentemente y que requieren ser examinados. Cada uno tiene algo en su favor, aunque cuando se aplican rígidamente, los errores de cada uno se manifiestan. Y esto es importante que nosotros podamos ver. Y lo invito a que pueda sintonizar el próximo miércoles también para seguir estudiando acerca de esto. Uno de ellos es el método racionalista, el otro el método alegórico místico, ya se da cuenta por su nombre, y el método dogmático también. Este es bastante tremendo también. Y también tenemos luego la interpretación correcta, ¿sí? El método correcto, que es el método gramático histórico. Y vamos a ver de qué se trata todas estas palabras. Vamos a estar explicándolo el próximo miércoles con la ayuda y la gracia del Señor. Así que gracias a Dios por todo lo que hemos podido compartir en esta noche. Y como bien lo dijo mi esposo, nos quedan unos minutos todavía que estamos acá en vivo en la radio. El próximo viernes voy a estar, Dios mediante, para seguir viendo acerca de la salvación y las doctrinas relacionadas con la salvación, ¿sí? Estamos viendo la doctrina de la fe, ¿sí? De la fe que salva. Y estamos viendo que también está la fe como don, que es una cosa diferente a lo que estamos hablando de esta enseñanza acerca de la fe. Y los días lunes en la vigilia estamos de 0 a 3 de la mañana. Por si hay algún oyente por primera vez, los invitamos a que puedan sintonizar. Los días viernes también tenemos reunión de adolescentes, ¿verdad, pastor? Y bueno, gracias a Dios por cada una de estas palabras. Bendecimos la vida de Adriana, que ya está de regreso a su hogar. Ya mientras el pastor estaba orando, ella ya se retiró. Y que el Señor la bendiga, la guarde, la cubra, y que siga usando su vida y la de su esposo para gloria del Señor. Gracias a todos, ¿sí? Gloria al Señor. Mañana, 8 de la mañana, pan de vida. Y a las 15 horas, Evangelio Eterno. Gloria al Señor. Así que gracias por cada uno de ustedes que siempre están ahí apoyándonos en oración, mandándonos mensajes, orando por nosotros, por sobre todas las cosas. Que Dios los bendiga a todos y nos vamos a escuchar el próximo viernes. Próximo viernes, 14 horas. Dios los bendiga. Gracias, Mauro. Bendiciones.